En esta clase vamos a estudiar aplicaciones de la ecuación cuadrática. Siempre que resolvamos problemas es importante tener en cuenta que el análisis, la lectura y la comprensión del enunciado son la base para poder llegar a feliz término, a poder encontrar la solución. Siempre que empecemos a resolver un problema, leámoslo con cuidado, interpretémoslo. Luego tratemos de llegar a un modelo matemático que nos permita encontrar esa solución. Vamos a mirar el primer problema propuesto para hoy. Haya dos números cuya suma sea 78 y cuya multiplicación o producto sea 1296. Entonces, me están hablando de dos procesos. En uno me hablan de suma y en el otro me hablan de multiplicación. Estamos hablando de dos números distintos. Entonces, vamos a denotar con X y Y cada uno de esos números. Sabemos que la suma es 78, es decir, X más Y es igual a 78. Y sabemos que la multiplicación es 1296, es decir, X por Y es igual a 1296. A este conjunto de ecuaciones se le llama un sistema de ecuaciones. En este caso tenemos una ecuación lineal y una ecuación que no es lineal porque estoy multiplicando variables. El proceso a seguir es muy sencillo. Vamos a despejar una de las dos variables y la vamos a reemplazar en la otra ecuación. Voy a llamar a esta, la de la suma, la ecuación 1 y 2 a la ecuación de la multiplicación del producto. Entonces, nos queda que X más Y es igual a 78. Entonces, voy a despejar Y igual a 78 y Y está sumando, X está sumando, pasa a restar. De esta manera nos queda Y igual a 78 menos X. Tomo esta ecuación, esta expresión, que es igual a Y la reemplazo en la número 2. Tengo X por Y igual a 1296, pero Y lo voy a reemplazar por 78 menos X. De aquí entonces nos queda X por 78 menos X igual a 1296. Distributiva, X por 78 menos X por X, nos queda 78X menos X por X, X cuadrado igual a 1296. Debemos igualar a 0, como hemos hecho siempre para resolver ecuaciones cuadráticas. Como está sumando, pasa a restar y ordenándolo me queda menos X cuadrado más 78X menos 1296. De esta forma tengo una ecuación cuadrática completa en la cual A equivale a menos 1, B equivale a 78, C equivale a 1296 negativo. Entonces, voy a usar fórmula cuadrática para resolverla. Entonces, me queda lo siguiente. De aquí nos queda entonces menos X, ya dijimos, menos X cuadrado más 78X menos 1296, donde A equivale a menos 1, B 78 y C menos 1296. Recordemos la fórmula cuadrática, ¿cierto? Y vamos a reemplazar cada valor. Entonces me queda menos 78 más o menos raíz cuadrada de 78 al cuadrado, menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es menos 1296, sobre 2 por menos 1. Haciendo operaciones, entonces nos queda menos 78 más o menos 78 al cuadrado, que es igual a 6084, menos, porque menos por más da menos, por menos menos, 5184, todo sobre menos 2. Menos 78 más, en la raíz nos queda que esta resta es 900 y por lo tanto la raíz de 900 es 30. Es decir, menos 78 más o menos 30 sobre menos 2. Tomamos las dos opciones, raíz positiva y raíz negativa, y de acá nos quedaría con la positiva menos 78 más 30 sobre menos 2, es decir, menos 48 sobre menos 2. Y de la solución 2, menos 78 menos 30 con la solución negativa, quedaría menos 108 sobre menos 2.
De acá, la solución 1 al dividir nos da 24 y al dividir la solución 2 nos da 54. Estas dos soluciones las vamos a analizar a continuación. Entonces, ¿qué nos quedó? Que para la primera solución, x igual a 24, reemplazo en la primera ecuación, puede ser en x más y igual a 78, igual lo podríamos hacer en la segunda, está pues fácilmente despejo. 24 más y, ¿cierto? X más y igual a 78, despejando y nos queda 78 menos 24, y igual a 54. Es decir, si x vale 24, y vale 54. Y hacemos lo mismo para x sub 2. Si x vale 54, entonces despejamos y nos va a quedar 54 más y igual a 78, por lo tanto y es igual a 78 menos 54, que eso da 24. Es decir, si x vale 54, y vale 24. ¿Qué significa? Que los números buscados, miren, en ambos casos nos dan los dos, 24, 54, 24, 54. Por lo tanto, esos son los números que estamos buscando, el 24 y el 54. Muy bien. Miremos otro problema de edades. Problemas también muy usados en estos contextos de edades en ecuaciones cuadráticas. Entonces, dice, dentro de 11 años, la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Calcular la edad de Pedro. Entonces, siempre que hablemos de edades, pensemos, la edad actual es mi punto de referencia, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrá dentro de 11 años? Pues fácil, es la edad presente y le agregamos 11. Si yo quiero saber la edad de hace 13 años, pues a la edad actual le resto 13 años, ¿verdad? Entonces, como aquí en el enunciado del problema no me dicen cuál es la edad de Pedro, voy a suponer que la edad de hoy de Pedro es X. Si quiero saber la edad que tendrá dentro de 11 años, pues le voy a sumar 11. Y si quiero saber la edad que tenía hace 13 años, le voy a restar 13, ¿verdad? Listo. Basados en esto, ahora sí podemos plantear el problema. Dentro de 11 años, entonces miremos. Tengo acá la primera parte del enunciado. La voy a señalar con rojito. Dentro de 11 años, la edad de Pedro será. Entonces, hasta aquí. Dentro de 11 años, la edad de Pedro será. Entonces, en esta parte estoy diciendo la edad de Pedro dentro de 11 años. Este sería el modelo algebraico para hablar de la edad de Pedro dentro de 11 años. Será. El término será corresponde a lo que nosotros denominamos como igualdad. ¿Listo? Será es el comparativo que nos dan. Y la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Esto lo vamos a expresar por medio de otra ecuación. La voy a señalar de verde. Es decir, miremos acá. Vuelvo y la leo. Dice, la mitad del cuadrado, entonces miren, la mitad, ¿cierto? Dividido entre 2, del cuadrado, entre paréntesis, ¿el cuadrado de quién? De la edad que tenía hace 13 años Pedro, es decir, la edad actual menos 13, lo que hemos dicho al comienzo. Vuelvo y repito. Dentro de 11 años, la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad de Pedro hace 13 años. Muy bien. Y de esta manera, este es el planteamiento, el modelo matemático que nos va a permitir llegar a la solución. Resolvemos el proceso algebraico. Y de aquí nos queda x más 11 igual x menos 13 al cuadrado. Como 2 se está dividiendo, multiplico por 2 ambos lados de la igualdad para simplificarlo. Por lo tanto, me queda 2 por x, 2x, 2 por 11, ¿cierto? Distributiva 2 por 11, 22, igual a... Esto es un binomio al cuadrado, entonces nos queda primer término al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2x por 13 me da 26x más 13 al cuadrado, que es 169. De aquí igualando a 0, entonces nos queda x cuadrado menos 26x más 169. Como 2 está positivo, pasa negativo. Como 22 está positivo, pasa negativo. Simplificando tenemos que 0 es igual a x cuadrado menos 26 menos 2 da menos 28 y 169 menos 22 da 147.
Es decir, la ecuación simplificada nos queda e igual a 0, nos queda 0 igual a x cuadrado menos 28x más 147. Entonces, de aquí miramos que nos queda lo siguiente. Como la ecuación quedó con coeficiente 1 para x cuadrado, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, lo voy a intentar factorizar. Recordemos, la edad en 11 años es x más 11, la edad hace 13 años es x menos 13. Factoricemos x, menos por más da menos, dos números que multiplicados den 147 y que sumados, porque me dieron signos iguales, de 28. Como de pronto a primera idea no se nos ocurre, así de primeras, entonces vamos a descomponer en factores primos. Tercera, ¿cierto? Mitad no tiene, 7 y 4, 11 y 1, 12, tiene tercera, entonces 4 por 3, 12, a 14, 2, tercera, 27, 9. Sacamos séptima, 7 por 7, 49 y séptima es 7, 1. Miremos, 3 por 7, 21 más 7, de ahí nos aparece el 28. Es decir que los números que estamos buscando son 21 y 7. Es decir que tenemos las dos posibles soluciones de la siguiente manera. X menos 21 igual a 0 y x menos 7 igual a 0. De aquí obtenemos que x es igual a 21, de aquí que x es igual a 7. Devolvámonos al enunciado. Nos dice que la edad hace 13 años de Pedro, pero resulta que si tomamos a 7, 7 menos 13 nos da un número negativo, lo cual no tiene sentido dentro de nuestro problema. Es decir, que la única solución disponible sería 21. ¿Qué significa? Que X es la edad de Pedro hoy. Por lo tanto, la edad de Pedro hoy es de 21 años. ¿Listo? Esa, entonces, analicemos dentro de 11 años. Entonces, si hoy Pedrito tiene 21 años, dentro de 11 va a tener 32. Hace 13 años, ¿qué edad tenía Pedro? 21 menos 13 nos da 8, ¿verdad? Es decir, dentro de 11 años, 32, la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Miremos, la mitad del cuadrado. ¿Será verdad? 8 por 8, 64. Y 64 dividido en 2 da 32. Correcto. Es decir, que nuestro problema está bien resuelto. Muy bien. Vamos a mirar el siguiente. Es un problema del contexto de la geometría. Es muy fácil. Miremoslo. Nos piden que determinemos las medidas de un lote rectangular. Listo. Si es rectangular, pues lo primero que tenemos es que tener claro que es un rectángulo. Muy sencillo. Un rectángulo es un cuadrilátero que tiene todos sus ángulos de 90 grados y que sus lados adyacentes, ¿cierto? No tienen diferentes medidas, ¿cierto? En este caso, entonces el largo, sabemos que tenemos largo y que tenemos ancho. ¿Qué más nos dice? Sabiendo que su lado más largo es 3 metros mayor que su lado menor. Listo, entonces vamos a suponer que X es su lado ancho o menor. Es el ancho, el lado menor. Tomémoslo mejor como el lado menor. Entonces, voy a suponer que X es el lado de menor longitud. Y nos dice que el lado mayor es 3 metros mayor que el lado menor, es decir, X más 3. ¿Listo? Y voy a tomar este como el lado mayor. El lado mayor. Nos dice que se sabe, sabiendo que su área es de 70 metros cuadrados. Entonces, ¿cuáles son las medidas de los lados? Sabemos muy bien que el área de un rectángulo es lado mayor, ¿cierto? Lado mayor por lado menor. Entonces, ¿qué sabemos? Que el área es de 70, que el lado mayor es X más 3 y que el lado menor es X, ¿verdad? Entonces, multipliquemos. Aquí nos queda X por X cuadrado y 3 por X, 3X.
Por lo tanto, despejando acá, perdón, igualando a 0, nos queda x cuadrado más 3x. 70 está sumando, pasa a restar. Este entonces es el modelo que debemos resolver. Voy a intentarlo hacer por factorización. Nos queda 0 igual a, abramos paréntesis, x más por menos menos. Los números que multiplicados nos den 70 y que restados nos den 3. 10 por 7, ¿verdad? 10 por 7, 70. 10 menos 7, 3 positivo. Entonces tenemos dos soluciones. X más 10 igual a 0. X menos 7 igual a 0. De esta manera, entonces, voy a trabajar en la siguiente diapositiva. Nos quedaría que, ojo, voy a tomar las dos soluciones acá. De aquí nos queda, vuelvo a escribir, x más 10 igual a 0, x menos 7 igual a 0, ¿verdad? De aquí nos queda x igual a menos 10 y de acá nos queda x igual a 7. No tiene sentido que un lado nos quede negativo, ¿verdad? Una longitud nunca puede ser negativa. Por lo tanto, esa longitud negativa no tendría sentido en el problema, pero esta sí. Entonces, recordemos, x es el lado más corto y x más 3 es el lado más largo. Es decir, que nos queda que el lado más largo de nuestro rectángulo es x más 3, pero como x mide 7, entonces 7 centímetros más 3 centímetros va a ser igual a 10 centímetros. Y que el lado más corto es x, por lo tanto, este sí va a ser de 7 centímetros. Y de esa manera hemos resuelto el problema. Miremos el siguiente. Nos están hablando de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene un perímetro de 24 centímetros y una hipotenusa de 10. Entonces vamos a denotar con 10 la hipotenusa. Este es el ángulo de 90. Entonces recordemos, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90. Encuentra los lados de tal forma que formen el ángulo recto del triángulo. Es decir, que este lado X y este lado Y formen el ángulo de 90. Es un triángulo rectángulo. Sabemos que la suma de sus tres lados, es decir, que x más y más 10 tiene que dar 24, que es el perímetro. Esa sería la primera ecuación. Pero resulta que tengo dos variables, necesito otra ecuación. Recordemos, del triángulo rectángulo nosotros sabemos y hemos hecho uso del teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma del cuadrado de los catetos equivale a la hipotenusa al cuadrado. Utilicémoslo. Es decir, que x cuadrado más y cuadrado, que son los lados del triángulo, son iguales a la hipotenusa al cuadrado. De esta manera ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Puedo proceder. Entonces, de la ecuación 1 voy a despejar y o x, no importa cuál, y la reemplazo en la otra. Entonces, despejo y de la ecuación 1. Entonces tengo x más y más 10 igual a 24. De aquí entonces me queda que x más y es igual a 24 y eso está sumando, pasa a restar y por lo tanto me queda que x más y es igual a 14. Pero como yo quiero obtener a y en términos de x, entonces 14, x está sumando, pasa a restar. Luego voy a reemplazar y en la ecuación 2. Es decir, la ecuación es x cuadrado más y al cuadrado igual a 10 al cuadrado. 10 por 10, 100. Es decir, x cuadrado más y al cuadrado es igual a 100. Pero es que y me acabó de dar 14 menos x. Entonces, de aquí me queda x cuadrado más. Como es un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, es decir, 14 al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, 2 por 14, 28 por x, más x al cuadrado igual a 100. De aquí, x cuadrado más esta x cuadrado, me quedan 2x cuadrado
menos 28x ordenando. 14 por 14 da 196. Voy a revisar. 14 por 14 da 196, ¿cierto? Y como 100 está sumando, pasa a restar. Y esto queda igualado a 0. De aquí entonces nos queda 2x cuadrado menos 28x. 196 menos 100 da 96 igual a 0. Este es el modelo cuadrático que me va a permitir llegar a la solución. Voy a resolverlo en la siguiente diapositiva. De aquí entonces nos queda, organicemos esto, voy a borrar este ladito. Y nos quedaría entonces, vuelvo y lo escribo, 2x al cuadrado, acá borré el 2, 2x al cuadrado menos 28x más 96 igual a 0. Voy a intentar factorizar. Veo que todos los coeficientes son múltiplos de 2, voy a sacar factor común, entonces me queda 2 factor común, ¿cierto? Todos son divisibles por 2, menos 14x más, 4 por 2, 8, me sobra 1, 8 por 2, 16, igual a 0. Este 2 se está multiplicando, pasa a dividir, por lo tanto me queda x cuadrado menos 14x más 48 igual a 0. De aquí obtengo, abro dos paréntesis, x y x menos por más da menos. Los números que multiplicados den 48 y sumados den 14, 6 por 8, ¿verdad? 6 por 8, 48, 8 y 6, 14. Me quedan las dos posibles soluciones. X menos 6 igual a 0. X es igual a 6. Y x menos 8 igual a 0. X igual a 8. Miremos entonces solución 1 y solución 2. Si yo tomo x igual a 6, recordemos la ecuación anterior era que x más y más 10 era igual a 24, ¿cierto? Entonces, aquí dijimos que x más y era igual a 14, pasando el 10 a restar. Si x vale 6, miremos, entonces y igual a 14. De acá, entonces, y es igual a 14 menos 6, y esto nos daría 8, ¿verdad? Que miren, es la otra solución. Y es igual a 8. Y si tomo x igual a 8, de x más y igual a 14, reemplazando x por 8, me queda 8 más y igual a 14, por lo tanto, y es igual a 14 menos 8, y eso da 6. Conclusión, tomémosla como la tomemos, siempre las dos soluciones son x igual a 8, ¿cierto? Y y igual a 6. Por lo tanto, esa es la medida de los lados. Los lados que forman el ángulo recto miden 1, 8 centímetros, el otro mide 6 centímetros y la hipotenusa mide 10 centímetros. Y de esa manera hemos resuelto el problema. Ahora entonces, teniendo estas explicaciones y otras que van a encontrar en su Classroom, pueden proceder a resolver la tarea que está propuesta en esta clase. En el Classroom van a encontrar toda la información. Muchas gracias.